Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. La Alcaldía Mayor de Bogotá celebra y saluda el debate que se ha generado alrededor de propuestas que nos permitan buscar alternativas distintas para enfrentar un drama que viene creciendo en la ciudad, que tiene expresión en otras ciudades y que se convierte en un problema de salud pública y en un problema de seguridad, como es el problema de la adicción a drogas psicoactivas, que es el tema que ha motivado al señor alcalde a proponer el debate entre la opinión nacional y, como queda visto, ante la opinión internacional. Saludamos que ese debate se realice con altura y con respeto, que no se criminalice el debate y que no se tergiversen los argumentos sobre los cuales se están presentando estas propuestas. Los centros de consumo regulado que ha propuesto el alcalde mayor de Bogotá están concebidos desde tres referentes específicos: prevenir, rehabilitar y reducir el daño. Esta propuesta tiene fundamentos en estudios científicos, técnicos, estadísticos, en la experiencia que el Distrito Capital ha tenido en el abordaje de estos temas en la ciudad, desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de seguridad. La propuesta está fundamentada en el programa de gobierno que presentó el señor alcalde a consideración de los ciudadanos y que triunfó en las elecciones de octubre. La propuesta hace parte del Plan de Desarrollo Bogotá Humana y la propuesta tiene dos componentes adicionales. Una es lo que se puede hacer en este momento en el marco legal y constitucional para atender a las personas que consumen drogas psicoactivas en la ciudad y que tiene en la propuesta de los CAMAT, los Centros de Atención Médica a los adictos a drogas que generan adicción, tiene en los CAMAT una propuesta de salud pública que nosotros estamos desarrollando. Repito, en el marco de la Constitución y de la ley. La propuesta adicional que ha hecho el alcalde mayor de Bogotá y que ha generado el debate al cual le damos la bienvenida, no puede concretarse si no hay un acuerdo previo con el Gobierno Nacional, con el Congreso Nacional y con el conjunto de autoridades del Estado. El alcalde no ha decretado zonas de libre consumo. El alcalde no ha decretado ni ha producido ningún acto administrativo que tenga que ver con entrega o facilitación de drogas psicoactivas a las personas adictas. El alcalde ha hecho una propuesta integral de salud pública que contribuye a mejorar la seguridad de la ciudad y que debe estar concertada con el Gobierno Nacional. En ese orden de ideas, el alcalde mayor ha solicitado una reunión con el señor presidente de la República y el señor director general de la Policía para explicar al Gobierno Nacional el contenido de la propuesta que se ha presentado, que no es más que crear 3 centros pilotos de consumo regulado en la ciudad de Bogotá. El alcalde va a hacer entrega al Gobierno Nacional de los estudios que fundamentan esta iniciativa, que cambia totalmente la lógica con la cual se ha venido desarrollando la atención a las personas adictas y que incorpora este componente de seguridad
en el tema del combate contra las drogas en ciudades como Bogotá. Para darle, además, un mayor alcance a este debate, queremos anunciar que Bogotá será la sede en diciembre de un foro latinoamericano sobre drogas en perspectiva de salud pública y seguridad, y que Bogotá, con el auspicio de la Alcaldía Mayor, va a ampliar este debate a nivel continental, porque necesitamos un referente internacional que nos permita buscar salidas distintas, como lo ha propuesto el alcalde mayor, como lo sugirió el presidente de la República en la reunión de la Cumbre de las Américas en la ciudad de Cartagena y como lo han indicado algunos expresidentes de países de América Latina. Para precisar los alcances de la propuesta, los fundamentos de la propuesta, nos acompañan varios funcionarios del gobierno distrital. En primer lugar, el doctor Rubén Darío Ramírez, director del Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana, CEASC, que es la institución de la Secretaría de Gobierno que ha venido haciendo un análisis sistemático de los últimos 4 años alrededor de este tema. Centro de Estudios de la Secretaría de Gobierno que ha producido una serie de informes y análisis sobre el tema de la droga. Por ejemplo, que fue hecho conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación, cuyas recomendaciones y análisis recomendamos como parte del debate. Y uno más que da cuenta de lo que está pasando en los colegios frente al tema de estupefacientes y convivencia escolar. Además, el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno desarrolló una encuesta en la ciudad que permite analizar todos los elementos de la criminalidad, los homicidios, la relación entre el consumo de drogas y el delito en la capital del país. Además, el CEASC ha analizado con expertos de otras instancias académicas resultados de estudios paralelos, como el realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como los que se realizan a nivel de universidades y centros especializados de sociedad civil. Hay muchos elementos para una discusión de alto nivel. Hay muchos elementos para que este debate contribuya a repensar las políticas públicas en Colombia. Hay elementos para abrir una discusión sobre el tema con relación a experiencias de otros países de América Latina, del Caribe y de Europa. Tenemos resultados de otros países que tenemos que tener como referencia. Así es que muy distinto lo que ahora existe como política pública para atender personas adictas a lo que se está proponiendo si fuera producto de un acuerdo con el Gobierno Nacional. Además del doctor Rubén Darío, está con nosotros la secretaria de Integración Social, que tiene que ver con estos asuntos y que tiene anuncios importantes que hacer, así como el director de DIPROM, que tiene que ver con los habitantes de calle y el tema de la drogadicción, y va a estar con nosotros, debe estar llegando el señor secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con quien también queremos poner en conocimiento de ustedes algunas de las políticas que sobre los temas del CAMAT se están realizando. Así que con estas observaciones básicas alrededor del tema y el debate que se ha suscitado en torno a la propuesta del señor alcalde, queremos que Rubén Darío haga una presentación de los resultados de los estudios del CEASC y de los criterios que se mueven alrededor de la política que propone el alcalde mayor de la ciudad. Buenas tardes. Vamos a iniciar todo este proceso haciendo un contexto de lo que sucede con las drogas psicoactivas en Bogotá. En la última encuesta 2011 encontramos que en Bogotá hay 125.000 consumidores de drogas psicoactivas. De esos 125.000 consumidores, 70.000 están en lo que nosotros denominamos consumidores de abuso o
de dependencia de la droga. Pero en el ámbito de lo que nos compete en la seguridad y en la convivencia, son 7.000 consumidores de bazuco que hay en la ciudad permanentemente, cotidianamente. ¿Eso qué implica? Eso implica que iniciamos un trabajo correlacional tanto de los delitos, de los problemas de convivencia, con los problemas del consumo, especialmente en los niveles socioeconómicos donde hay mayor consumo de bazuco, que es en los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3. Hay 9.000 personas que consumen cocaína y algo preocupante es que hemos visto un incremento del consumo de heroína, problemática que estaba muy centralizada en Pereira, que estaba muy centralizada en Armenia, en ciertos sectores de Medellín, pero Bogotá ya tiene una incidencia del consumo de cocaína. En un trabajo que realizamos en la cárcel distrital, ¿qué hemos encontrado? Algo muy parecido de lo que ustedes oyeron del profesor Pérez cuando se le preguntó sobre los CAMAT, sobre estos centros regulados de consumo. Y ellos encontraron en la Universidad de los Andes que el 80% afirmó que los drogadictos deben de ser tratados como enfermos, pero a su vez casi el 50% de los encuestados afirma que cometió un delito bajo el efecto de alguna droga psicoactiva. Eso implica que esa relación de consumo con la relación de delito empezamos a marcar las diferencias a nivel internacional. Tenemos ejemplos a nivel internacional. Trabajé 7 años en España, donde tuve la oportunidad del trabajo de las narcosalas. El proceso de las narcosalas no es lo mismo en España o no es lo mismo, como decía el profesor Pérez, en Zúrich, en Suiza, al consumo de bazuco en Bogotá, donde los niveles de desigualdad determinan las condiciones y las conductas de las personas que consumen drogas psicoactivas. Entonces, esto nos llevó al estudio de la cárcel distrital, donde los entrevistados, todos los reclusos que estuvieron en el estudio, el 59% de ellos empezaron a consumir antes de los 14 años, seguido por entre los 15 y 18 años. El 55% de las personas que consumían, el 34% consumió algún tipo de drogas y solamente el 21% no consumió spa. Esto significa que de esos, el 83% no recibieron ningún tratamiento para la adicción de las drogas. Y viene algo que venimos estudiando, muchos de ustedes han oído hablar del estudio que hicimos sobre jóvenes víctimas y victimarios. Y en esta problemática encontramos algo que nos ha llamado mucho la atención en la caracterización del homicidio. El 47% de los homicidios que suceden en la capital son por venganzas y el 52% de esos homicidios se da entre la delincuencia común y está inscrito directamente al consumo de bazuco. Lo que significa es que ya no hay unas relaciones piramidales delincuenciales, sino hay unas relaciones horizontales que el bazuco hizo perder esos códigos delincuenciales. Además, en el proceso de esa caracterización encontramos que el año pasado 252 personas fueron víctimas de homicidio relacionados con estupefacientes. El 15% de los homicidios fueron relacionados con los procesos tanto de consumo como de expendio de estupefacientes. Y algo que para algunos en este debate no lo hemos visto y que más adelante me voy a referir, es como si no tuviera importancia.
329 habitantes de calle han sido víctimas de homicidio en los últimos 4 años, de los cuales el 90% está relacionado con el consumo y el expendio de drogas. Y esto nos hace a algo que ustedes vieron, ustedes mismos registraron. Hace 2 meses, todos los medios de comunicación, un guardaespaldas mató a un habitante de calle en la 19 porque le iba a robar un espejo, el espejo retrovisor. Pues quiero decirle, con todo el respeto, que el habitante de calle no iba a robar el retrovisor para comprar comida, sino es uno de los elementos que ellos tienen para el promedio diario de consumo que tiene el habitante de calle, entre 15 y 20 papeletas, denominado en el argot de ellos bichas, tiene que conseguir los recursos a través, si no lo puede hacer de la caridad pública, lo tiene que hacer a través de la comisión de un delito o de un acto violento. Y esto nos hizo llevar a lo que es las correlaciones entre el homicidio, la concentración de homicidios y los sitios de expendio de drogas. Estos son los sitios de mayor expendio de drogas, los tenemos caracterizados en cada uno de ellos, y si vemos más adelante esa correlación, vemos que en cada uno de ellos tanto las lesiones personales como los homicidios están relacionados con este proceso. Y voy a entrar en lo que decía el secretario privado, en algo que es polémico, pero que la polémica a través del pensamiento y de la ciencia se puede hacer. Bogotá tiene 35 años de centro de consumo no regulado en la capital, y cada ciudad de Colombia tiene un centro de consumo no regulado, o si no, ¿hace cuánto está el Bronx? 35 años de existencia del Bronx. Cuando se hizo el Parque Tercer Milenio, tuvimos un proceso de redistribución de los consumidores, que lo tenemos en el Amparo, lo tenemos en Ciudad Bolívar, lo tenemos en Suba, lo tenemos en San Bernardo, y son centros no regulados de consumo. Son sitios donde se está consumiendo la droga, y donde la droga, todo lo que se hace en torno a ella es ilícito, y esa parte de la no legalidad es lo que conlleva estas conflictividades. Para eso diseñamos el Centro de Atención Móvil en Drogadicción. Esto es lo que tendrá Bogotá, si todos los procesos burocráticos lo permiten. En 3 meses Bogotá tendrá 2 centros de atención móvil en atención a drogodependientes, que tiene un componente médico, y no es que ahí se vaya a suministrar la droga, son componentes de la batería médica para atención en crisis, tanto en crisis de abstinencia como en crisis de sobredosis. Estos centros de atención estarán en los sitios que ya hemos identificado de todo el proceso, tanto de conflictividades, violencias y delitos, como en los procesos donde no podemos dejar de un lado que también sobre esta temática estarán pensando muchos que están relacionados con el microtráfico, de cuáles son los efectos económicos de tener una visibilización de todo este problema. El microtráfico se nutre precisamente de esa ilegalidad de todos esos procesos. Los estudios que realizamos, como decía el secretario, con la Procuraduría General de la Nación. Este es un estudio que realizamos el año pasado con la Procuraduría General de la Nación. Y este es un estudio que realizamos con la Secretaría de Educación, en todo el término de lo que sí estamos preocupados y debe preocupar mucho más a la sociedad, y es que a menor exportación, entre comillas, de droga, mayor consumo de drogas, porque los narcotraficantes no se quedan con la droga, y hay ya evidencias empíricas en nuestros estudios que antes teníamos consumidores a partir de los 12 años y hoy ya tenemos consumidores en los colegios de 8, 9 y 10 años. En ese proceso es que estos centros de atención móvil van a tener una injerencia directa sobre el proceso, tanto de conflictividad, de violencias y delitos, para algo que yo creo que la alcaldía se adelantó, y es que
la ley que fue aprobada, sancionada por el presidente de la República, dice expresamente, la ley 1566, toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas tendrá derecho a ser atendida en forma integral por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento de dichos trastornos. O sea que nos hemos adelantado a una ley que fue sancionada hace 8 días. Y en todo este proceso la discusión está abierta, es una discusión que está a nivel de 14 países que ya tienen centros de consumo. El por qué no, si tenemos centros de consumo no regulados, por qué no visibilizamos la problemática y hacemos experimentos que ya se han hecho con los centros de consumo regulados que nos permite determinar y controlar todo el tema de las drogas en Bogotá, que repito, desafortunadamente, si no la visibilizamos con este tipo de debates, vamos a tener múltiples bronce durante 35 años y no vamos a tener una intervención directa sobre la problemática de las drogas. En este sentido, estos CAMAT estarán en estos sitios, ya los recursos económicos están destinados por el Fondo de Vigilancia, están destinados, ahora el secretario de Salud tendrá la oportunidad de mirar cuáles son todo el proceso de sostenibilidad de los CAMAT y DIPRON mirará los recursos económicos para algo que es novedoso en el país y que consideramos que es necesario para la ciudad. Planteando este tema de los CAMAT y de salud pública integral desde la cual se presenta la propuesta del alcalde Petro al Gobierno Nacional. Bogotá diseñó una política muy clara y el decreto dice por medio del cual se adopta la política pública de prevención y atención del consumo y la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá. Es un decreto muy bien confeccionado, discutido. Creo que podemos nosotros entender claramente que este es la política rectora en el distrito en este momento y lo que estamos es desarrollando todo ese tema para lograr la prevención y por supuesto la atención del consumo y de la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas como lo reza el decreto. Entonces, de esa política va acompañada de la propuesta que ha presentado el señor alcalde ahora. Estamos trabajando desde atención primaria en salud, a través de los colegios, con la Secretaría de Educación, ¿cierto? En todos los programas de prevención, especialmente en colegios, en instituciones pedagógicas. Y en Bosa estamos adelantando un plan piloto, porque al mismo tiempo que hacemos la prevención, tenemos que también tener muy inconscientemente entendido que los trastornos mentales pueden estar asociados fundamentalmente al consumo. Y el consumo de sustancias psicoactivas, y estamos hablando de alcohol, por ejemplo, de lo que está legalmente aceptado. Todas estas sustancias psicoactivas, el tabaco, el alcohol, tenemos casi 500.000 personas habituales consumidoras de alcohol. Eso no nos preocupa, parece como si eso no fuera un problema de salud pública y hay que enfatizar esto, porque en los otros temas son minoritarios comparados con el consumo de alcohol y con quienes desafortunadamente están sometidos a una situación ya de adicción al alcohol. El 46% de las personas encuestadas dijeron que en los últimos 15 días habían consumido alcohol.
Entonces, el tema de los psicoactivos está asociado muy claramente a problemas de salud mental, entonces tenemos que estar trabajando el tema de salud mental al mismo tiempo. Tenemos que hacer la prevención desde la infancia, porque ya vemos, desafortunadamente, una de las críticas más grandes que tuve yo hace 8 días que fui a Bosa y me reuní con los hospitales y con los ediles y con las sociedades de madres cabezas de familia y las mujeres que están bastante empoderadas en la zona. Una de las grandes críticas es la ocupación de los espacios, de los parques y de las calles, y desafortunadamente del consumo muy temprano, como lo decía el doctor Ramírez ahora, de jóvenes, de niños, ya no son jóvenes, son niños que entre los 8 o 9 años ya están siendo presa desafortunadamente del consumo. Estos estudios que él ha mencionado son los estudios que nosotros estamos buscando para poder hacer un trabajo claro de atención primaria en salud, en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en los temas fundamentalmente de trastornos mentales, abuso de psicoactivos, suicidio, son temas que están todos compaginados y pues en eso estamos trabajando. Pero el señor alcalde ha ido un poco más allá, ha ido claramente al tema de poder intervenir directamente ciertas zonas, como las que se acaban de mencionar, y por eso nosotros hemos adelantado un programa que aspiramos a poder ya iniciar a partir del mes de septiembre, una vez, si nos cumplen los mecánicos, en 15 días tenemos que tener ya la primera unidad móvil de CAMAT del Hospital Centro Oriente, o sea que nosotros aspiramos hemos puesto septiembre para no ir a quedarnos mal, y poder salir entonces con 2 unidades, de 4 que están proyectadas, pero aspiramos a salir con 2 unidades a partir del mes de septiembre, que van a estar interviniendo, la de Centro Oriente va a estar interviniendo en la zona del Bronx y en la zona de San Bernardo, y la del Hospital del Sur va a estar interviniendo en el Amparo y en Abastos, que son unas zonas neurálgicas en donde nosotros aspiramos a incidir en forma integral, en colaboración, por supuesto, de todas las otras demás secretarías. Esto tiene que ser un trabajo conjunto, desde el punto de vista, entonces, en donde en estas unidades móviles vamos a tener médico, enfermera, odontólogo, psicólogo, vamos a tener la ayuda del psiquiatra, por supuesto, para poder hacer una atención importante, no solamente cubriendo a las personas que de pronto necesiten la atención porque son consumidores de psicoactivos, sino que entendamos que esta población donde nosotros vamos a intervenir, hay niños que tienen que ser atendidos en forma también integral, ¿no es cierto? Tiene que estar educación, tiene que estar integración social y de pronto, ¿cierto? Hay mujeres que tienen y necesitan mucha atención médica. Muchas de esas mujeres, algunas de ellas pueden estar en la prostitución, tenemos que atenderlas, disminuir los riesgos hasta donde sean posible, hacerle todos los exámenes de prevención, citologías, mamografías, todo lo que requieran, o sea, una atención integral en salud. No solamente la atención orgánica, sino la atención psicológica y psiquiátrica, y al mismo tiempo la posibilidad de atender a los pacientes que recurran a nuestros servicios en una zona que sabemos y entendemos que hay factores muy importantes de una población que muchos de ellos sometidos al consumo. Entonces estaríamos en septiembre con 2 unidades. De 4 que esperamos tener, la Secretaría de Gobierno tiene un presupuesto para poder poner en funcionamiento las 4 unidades, pero arrancaremos con 2 que estamos en este momento habilitando. Un equipo, como le decía, multifacético, además con unas brigadas de salud que estaremos haciendo. Cada unidad de estas cuesta 60 millones de pesos operarla mensualmente,
ya tenemos el presupuesto para hacerlo a través de Salud Pública en la Secretaría de Salud. Entonces tenemos proyectado hasta el mes de febrero, para que cuando vuelva a haber nuevamente presupuesto no se vaya a perder el trabajo que hay que hacer. Estaremos invirtiendo cerca entre la operatividad, la adecuación de la compra de las unidades más el pago médico y todas las demás atenciones. Aproximadamente tenemos presupuestado 1.200 millones de pesos para estas dos, o sea que estaremos hablando cerca de 2.400 millones de pesos cuando pongamos a operar las 4, y muy probablemente otro esfuerzo adicional para que entonces podamos integrar de la mejor forma posible esta actividad. El otro tema tiene que ver ya con los centros controlados de consumo, pero eso ya es otro tema que primero hay que discutirlo a nivel nacional, hay que legislar sobre esos temas, y entonces ya son temas que en este momento estamos mirando, y ya tendrá que ser directamente el alcalde con el señor presidente de la República, y por supuesto con el mismo Congreso, que muy seguramente debe entrar a legislar. A buena hora, afortunadamente, legisló el Congreso. Hace 8 días ya quedó en firme esta ley. Acabo de hablar con el doctor Juan Manuel Galán, que ha sido uno de los promotores importantes de esta ley, y pues nosotros lo que nos estamos es adelantando para poner gran parte de esto en funcionamiento, ¿no es cierto?, como lo contempla la ley. Por el otro lado, pues creemos que a través del doctor Sánchez de pronto podríamos actuar de una manera ya, comenzar a conformar centros en sitios especiales para la protección de niños, jóvenes y personas hasta los 26, 30 años, y poder trabajar en forma muy intensa con ellos. Vamos a presentarle a IDEPRONT un proyecto muy definido de atención de niños y niñas, por supuesto, y de adolescentes. Muchos de ellos desafortunadamente los encontramos como habitantes de calle, y se hace necesario que el Estado pueda actuar sobre ellos. Tenemos un proyecto bastante importante que vamos a coordinar con el doctor Sánchez, y que el próximo lunes lo presentaremos ya oficialmente para ver entonces cómo podríamos ya presentarlo ante cada uno de ustedes, en donde aspiramos a poder lograr un trabajo muy serio y permanente con la mayoría de estos niños que son actualmente habitantes de calle y que no tienen y esperan tener lo más pronto la atención del Estado. Entonces, pues ese es como el tema, doctor Rojas, con tema de salud pública. Responsabilidad muy alta frente a los índices de consumo que se han detectado en los colegios y los centros de distribución de drogas que ustedes han visto en el informe de SEASC. Por eso está aquí el secretario de Educación, el doctor Oscar Sánchez, quien va a presentar los elementos centrales y las propuestas que hay alrededor del tema de la prevención. Eso debería generar como resultado que los muchachos tempranamente van aprendiendo a gobernar su vida e incurren en la menor cantidad de riesgos posibles. Ese es el primer nivel y el nivel más importante, y donde estamos invirtiendo el grueso de nuestros esfuerzos a través de los programas de jornada de 40 horas, a través del acceso al arte, al deporte, a más orientadores escolares. Vamos a cambiar el parámetro de orientadores escolares en los colegios. Hoy en día hay más o menos un orientador por cada 1.200 estudiantes. La idea es llegar a tener en la ciudad un orientador por cada 600 estudiantes, lo cual implica contratar como 800 psicoorientadores adicionales y utilizar todas estas metodologías de aprendizaje a través de una jornada más extensa que permita que los muchachos tengan oportunidades de reflexión con el debido acompañamiento. Primer nivel y el más importante, educación para la ciudadanía y la convivencia. Incluye la orientación sexual, incluye la orientación frente al tema de violencia, e incluye la orientación frente a temas de consumo de sustancias psicoactivas. Aquí quiero además hacer un paréntesis, decir, además de estos estudios, allí Nancy Martínez del IDEP estuvo presentando este estudio, por ejemplo, en ese evento de hace 2 meses. También estuvo Ariel Ávila de Arcoiris, que presentó la relación de esto con el microtráfico a nivel zonal. También estuvo Enrique Chaux, que maneja los temas de convivencia en la escuela, y estuvo Jorge Alejandro Medellín, que hizo un estudio muy interesante sobre actitudes frente a la vida de los muchachos, y fueron comentados por Antonio Navarro y por Antanas Mocus. Y digamos, con base en esa discusión, planteamos el contenido de esta política. Ahora,
A pesar de ello, hay un segundo nivel cuando ya los muchachos empiezan a tener problemas. Entonces la escuela lo que tiene que hacer y lo que hace precariamente, y para eso la metodología es una metodología de mayor atención a cada uno de los muchachos en sus realidades, es identificar los problemas que cada niño presenta. Veíamos en esos estudios que se presentaron en su momento que básicamente, para decirlo de una manera simple, los barrios tienen problemas, las escuelas son espacios protectores, vienen, por ejemplo, reduciéndoles los índices de embarazo adolescente en la ciudad, se vienen reduciendo. Por ejemplo, los temas de hostigamiento, el mal llamado matoneo en los últimos años, viene reduciéndose. Hay una encuesta muy grande de 2006 que se repitió en 2011 que permite decir, se reduce el matoneo, se reduce el embarazo. Pero en cambio, el consumo a temprana edad se viene aumentando. Y otro dato crítico, la vinculación de los muchachos a pandillas y la manera como las pandillas están acosando a los muchachos viene aumentando. Eso lo que nos dice es que, si bien la escuela es un espacio protector, el entorno de la escuela, donde se genera el microtráfico y donde reclutan los grupos armados a los muchachos, está aumentando la presión sobre el entorno de los colegios. El colegio, digamos, de una forma u otra, y sin ser ajeno a la realidad de su contexto, está mejorando, pero el entorno barrial del colegio está empeorando. Y está empeorando sobre todo en el tema de vinculación a pandillas y en el tema de acceso a las drogas en el entorno. Entonces, con esa identificación de cómo va creciendo el fenómeno, y es en colegios públicos y privados, tenemos el segundo nivel de estrategia, y es muchacho por muchacho miramos las situaciones complicadas. ¿Cuál es la relación del muchacho con su familia, los conflictos que vive en su familia, la relación con sus pares, los conflictos que vive con sus pares, cómo se relaciona con las pandillas, cómo se relaciona con el consumo de alcohol, con el consumo de cigarrillo y con el consumo de sustancias psicoactivas? Y en la medida en que vamos identificando potenciales consumidores, entra a jugar una cosa que se llama la ruta de habituación. Entonces se observa qué muchachos están en situación de consumo por curiosidad, qué muchachos están en situación de consumo social, qué muchachos están en situación de consumo habitual, qué muchachos están en una situación de dependencia. Y a cada uno, de acuerdo al nivel de riesgo, se le va aplicando una estrategia de seguimiento específico, de acompañamiento con la familia, de acompañamiento de pares, de mejores relaciones con muchachos sanos que los puedan ayudar a, digamos, tener un proceso de desaprendizaje de ese hábito, etcétera, etcétera, para efectos de ir logrando resultados de prevención que nos vayan sacando muchachos del último problema. Digamos, manejado este segundo nivel de prevención específica ya con riesgos detectados, viene el último escalón del problema. Y es cuando ya los muchachos están en deserción de la escuela, cuando ya no están yendo a clase, cuando ya están claramente vinculados a la estructura de poder de una pandilla o cuando ya son dependientes de las drogas. Y en ese caso ya no nos queda más remedio que empezar a trabajar con las políticas de salud pública, con las políticas de manejo, como este caso que se está planteando de manejo de adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, allí es muy importante enfrentar la criminalidad organizada en el entorno. Estamos trabajando con la Policía Metropolitana y hemos hecho varios intentos y esperamos que fructifiquen de trabajar con la Fiscalía para que se haga un análisis sistémico del fenómeno de la delincuencia organizada en los entornos escolares, porque hemos visto toda clase de problemas, no solamente por la vinculación a pandillas, sino por atracos a los muchachos e incluso homicidios que ocurren cerca a las escuelas y que estamos trabajando ya conjuntamente, pero ese, digamos, es materia del trabajo de otras instituciones donde lo que hace educación es coadyuvar. Pero en materia de prevención, nuestro papel es liderar ese proceso educativo. Muchas gracias, secretario. La secretaria. En la Biblioteca Virgilio Barco, ustedes estuvieron invitados todos y todas a la presentación de la política de educación para la ciudadanía y la convivencia, en la cual está enmarcada la política de prevención con población escolar. No sé quiénes de ustedes hayan tenido la oportunidad de participar en esa reunión, pero voy a recapitular un par de ideas, porque, claro, de lo que se trata aquí es de evitar que los muchachos y las muchachas lleguen hasta el nivel de convertirse en adictos, para tener que tratarlos dentro del marco de una política de salud pública o una política de seguridad. Y para ello lo más importante es tener claro que el proceso de construcción de un hábito, de todo hábito en los seres humanos, pero particularmente hábitos potentes que generan adicciones como el consumo de sustancias psicoactivas, es un proceso gradual. Luego, la estrategia esencial para la prevención es la
prevención temprana a partir de la educación que permita o desaprender el hábito o en todo caso no adquirirlo. ¿Cuál es la lógica del asunto? Bueno, aquí cabe decir una cosa y es, en materia de prevención hay una serie de programas que vienen funcionando en el país desde hace muchos años y en la ciudad de Bogotá también. Son programas esencialmente vinculados a la teoría de que un ser humano, en la medida en que se construye como persona autónoma, capaz de tomar decisiones por sí misma y de medir las consecuencias de sus actos, es un ser humano que puede evitar riesgos, riesgos como el embarazo precoz, riesgos como la vinculación a pandillas o grupos violentos, riesgos como el abuso en el consumo de sustancias psicoactivas. Por lo tanto, estamos hablando de un marco de prevención integral. Esos programas han sido desarrollados en el mundo entero por las, digamos, grandes autoridades mundiales en materia de educación y también, por ejemplo, por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud a través de los programas de habilidades para la vida, que son la esencia de la estructura a través de la cual se trabaja en el sector educativo en asocio con el sector salud, las políticas de prevención. Ya aquí hemos dado muchas discusiones acerca, por ejemplo, de cómo nuestra política de prevención trabaja temas como la educación sexual, que han generado todo un debate, en temas de violencia, que han generado todo un debate, y en temas también de consumo de sustancias psicoactivas. Hemos tenido ya varias presentaciones y hemos mostrado pues cómo estamos articulando esos esfuerzos. Lo que nosotros encontramos cuando llegamos a la Secretaría fueron unas buenas metodologías bastante dispersas, y lo que hicimos con esta formulación de la política de educación para la ciudadanía y la convivencia fue articular eso. ¿En qué consiste la cosa en términos muy básicos? Lo primero y fundamental es entender que un niño, un joven, aprende no solamente matemáticas, lenguaje, segunda lengua, ciencias naturales y ciencias sociales, sino que también aprende a través de la formación integral a ser un sujeto que tiene apreciación estética, por eso el arte, que tiene respeto por el cuerpo, por la actividad física, por eso el deporte, y que es en esencia un ciudadano completo. Un ciudadano completo es alguien que entiende cuál es su identidad, quién es él, a qué pertenece, quién es otro, por qué otro es diferente, que aprende a respetar a cada uno en su diferencia y por ende comprende la noción de dignidad humana y la noción de derechos, y que en la comprensión de la idea de derechos exige sus propios derechos, pero sobre todo respeta los derechos de los demás. Al respetar los derechos de los demás, aprende a convivir pacíficamente, aprende a respetar su propio cuerpo, el cuerpo de otro, allí cabe la educación sexual, cabe la comprensión del concepto de la no violencia, y aprende a relacionarse con el otro, en términos pacíficos, y a participar, a trabajar en equipo, a tener conciencia de la participación ciudadana, conciencia política. Todo eso forma parte de un programa general en el cual los muchachos y las muchachas en su vida cotidiana cometen errores, pero en la medida en que somos capaces de acompañarlos, y ese es el papel fundamental de los maestros, las maestras y los educadores en general, no solamente los educadores profesionales, en los colegios hay maestras, maestros, coordinadores de convivencia, orientadores escolares, que son, digamos, psicoorientadores, directivos docentes, y también hay trabajo con los padres de familia. En la medida en que todos estos educadores aprenden a identificar los errores, las preguntas, las inquietudes, las debilidades de los muchachos en su vida cotidiana, a través de unos materiales pedagógicos van orientando al muchacho para que reflexione sobre las experiencias que tiene en su vida y aprenda esas experiencias. Buenas tardes para todos y todas. Yo quiero recoger la normativa que en buena hora la ley 1566 del 31 de julio del 2012 ayuda a que lo que se ha generado en el distrito pueda llevarse a buen término, y es el acuerdo 376 de 2009, el cual reglamentamos el año pasado con el decreto 691 del 2011, y que nos ha permitido poder generar de manera concreta acciones conjuntas desde todas las secretarías para poder atender esta problemática. Esto va en un sentido también, y quiero robarme un minutico para poder hacer un planteamiento de otro orden, y es mirar cómo la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural pasan por esta problemática, y que eso obedece poder identificar también las causas, o sea, una violencia directa que hace que nuestros jóvenes precisamente sean las personas que están más expuestas, porque a una edad más temprana están accediendo al consumo de sustancias psicoactivas, y por lo tanto hay otro orden que yo lo planteo así como un tipo de violencia estructural que precisamente también se vuelve cercana
a que pueda mantenerse. Y en ese sentido es que planteo que hay que indagar un poco más sobre las causas y que eso nos permite también identificar a quién le interesa que precisamente hoy tengamos más personas que puedan estar más propensas a consumir sustancias psicoactivas. En ese sentido digo que hay una violencia estructural en el país que cada vez llama a que el narcotráfico garantice tener en la zona urbana microtráfico y tráfico del menudeo para poder tener una sociedad que consuma. Y en ese sentido habría que mirar las causas y por tanto valido que la ley pueda ir en ese sentido, y más la ley ahí lo plantea también de poder identificar las causas para poder atacar de manera mucho más contundente lo que pasa con nuestros jóvenes en el distrito. El aumento de la población en relación con el resto del país en Bogotá, por ejemplo, es importante, sobre todo en edades de 11 a 18 años, y la manera como estudios que se han hecho han permitido identificar localidades donde más alto consumo hay, llámese alcohol, llámese tabaco, marihuana, cocaína, bazuco o éxtasis. Hay una relación de estudios que permite identificar y que de alguna manera eso nos ayuda también a poder centrar dónde es que está nuestra atención de manera directa. En ese sentido es que estas acciones que estamos haciendo de manera conjunta y de manera integral van hacia allá. De parte concreta, para no extenderme mucho, la Secretaría de Integración Social, por ejemplo, ha empezado a hacer sus acciones y de manera concreta tenemos un módulo de formativo de prevención de consumo de sustancias psicoactivas dirigido a maestros, padres de familia, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, que se denomina Prevención de SPAC para Bogotá ya. Está en la página de la Secretaría, creo que es importante allí para poder establecer esa red virtual de prevención que acompañaremos desde la Secretaría. Se está implementando otro módulo formativo ya directamente con 4 sedes de universidades distrital, La Macarena, Tecnológico Ciudad Bolívar, ASAP y Vivero. Allí queremos involucrar docentes y estudiantes para poder tener acciones también de prevención. El acompañamiento que estamos haciendo, un acompañamiento técnico en prevención del consumo de sustancias psicoactivas a la red Sin Trabas, que involucra 45 universidades públicas y privadas del distrito. Dentro de la Secretaría tenemos 4 proyectos que hacen énfasis precisamente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que tiene que ver con la protección integral de niños, niñas y adolescentes, jóvenes activando su ciudadanía, relaciones libres de violencia para y con la familia en el distrito y la generación de capacidades para personas en situación de prostitución y habitante de calle. De manera directa, este último proyecto es el que nos ha permitido recogernos en una acción integral en una de las localidades en Mártires y sobre todo en el Bronx, en un ejercicio que hizo el señor alcalde para la elaboración del plan de desarrollo y que tuvo que ver con un cabildo que se hizo con habitantes de calle en el Bronx. Tenemos unos compromisos para el mes de octubre, vamos a hacer el segundo cabildo con habitantes del Bronx para poder empezar y mostrar los resultados que queremos hacer allí. De manera directa la Secretaría, bueno, el compromiso es de todas las secretarías porque vamos a hacer una acción allí integral en el Bronx, pero de manera concreta la Secretaría va a tener un jardín infantil para niños y niñas, porque sabemos la manera como incluso las personas que están en el Bronx pues tienen sus hijos e hijas allí cerca. Vamos a tener allí un comedor comunitario para poder garantizar una alimentación, vamos a tener unos baños móviles y estamos en un ejercicio de poder identificar unos alojamientos móviles que permitan poder dar también dignidad a las personas que están en calle. En la Secretaría, de acuerdo al censo que se hizo el año pasado, finalizando el año pasado, tenemos 9.614 personas que están en calle. De esas se ha identificado más o menos dentro del ejercicio que se ha hecho que la mayoría de ellas, casi un 94% de ellas han consumido alguna sustancia psicoactiva. Eso nos dice la magnitud del problema, nos dice también la magnitud del problema en la medida que se habla de una violencia directa
que tiene que ver con los hogares y las familias, que cuando un joven empieza a consumir sustancias psicoactivas, lo primero que se hace es expulsarle a la calle. Entonces eso va en aumento y vamos a tener muchas más personas precisamente en situación de calle. Estas son acciones que queremos acompañar de manera concreta dentro de la Secretaría de Integración Social con las demás secretarías, pero diciendo que hay un asunto acá que tenemos que ayudar a transformar también en la mente de las personas, y es la responsabilidad que tenemos en el cuidado. Yo he llamado a esto la cuidadanía, y la cuidadanía pasa por generar también ciudadanos y ciudadanas de personas que están en alta vulneración de derechos, y eso significa a veces dejar un poco el pensamiento conservador, y en ese pensamiento conservador podernos liberar a tener acciones integrales para población que realmente hoy lo requiere y que requiere acciones de gobierno, pero acciones también de Estado. Creo que en eso tenemos que avanzar y tenemos que trascender y ponernos a la altura también de otros países que han hecho cuidado de sus ciudadanos y ciudadanas que están en calle o que están en alta vulneración de derechos. Puntual. Una ciudad que tiene 500.000 personas que consumen habitualmente alcohol. Una ciudad que tiene 70.000 consumidores que reconoce que abusan del tetrahidrocannabinol, o sea, de la marihuana. 7.000 personas que consumen bazuco, y como son consumidores de bazuco, son habituales, permanentes y cotidianas. Esa es una de las características del bazuco. 9.000 personas de los estratos superiores 4, 5 y 6, que es donde se consume la cocaína. Definen una ciudad que tiene una alta dosis de consumo, que no lo va a resolver con una sobredosis mediática de moralina, sino que lo resuelve a través de intervenciones integrales que recurren, como lo hace la institución que yo dirijo desde la alcaldía, atenciones de orden estética, lúdica, terapéutica, afectiva, médica y presupuestal, que están en la Bogotá humana, muy cercanas a la política del amor y lejanas, afortunadamente, de la doble moral. En esa dirección, el IDIPRON, en estos 45 días en los que está bajo nuestra dirección, ha determinado que para dar una intervención integral de esto que hoy estamos discutiendo, tenga cerca a uno de los lugares de más alto consumo y de criminalidad de la ciudad, que es en la L, el Bronx. Hemos determinado que en la calle 12 con 16, para el mes de septiembre, para estar en sintonía, esté adecuada una instalación para dar una intervención, un acompañamiento, un abrazo integral, para atender nuestra responsabilidad con las personas que tienen un alto consumo y que no tienen control sobre él. Igualmente, estamos determinando para la atención integral a este tipo de personas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en esta parte, un presupuesto anual de 10.000 millones de pesos. Contamos de manera inmediata con 4.500 millones de pesos. Para eso estamos adelantando, para poderlos invertir, convenios con el Hospital Simón Bolívar, con el Hospital de Centro Oriente y con otras instituciones para dar una atención integral. Atención integral que se acerca a lo propuesto por la Ley 1556. Que fue presentada por una víctima del narcotráfico, que produce este tipo de fenómenos, por el senador Galán.
Eso es parte de lo que nosotros queremos proponer, de lo que queremos hacer y de lo que estamos realizando y lo que estamos dispuestos a continuar haciendo. Pero insisto, la dirección del IDIPRON está lejano de pensar que con moralismos básicos del siglo XIX y anteriores vamos a resolver problemas del siglo XXI. En un país caracterizado en algún sector de su clase política a beber de la doble moral, que provoca el crecimiento de los victimarios y va a llorar a las víctimas. Esos centros de atención no va a ser, o sea, lo que está pensando la opinión pública es que allí se les va a tratar con más consumo de drogas hasta disminuirles el nivel. Es básicamente aclarar lo que usted nos comentaba al principio, es estos centros, ¿qué tratamiento le van a dar a las personas que tienen alguna adicción a las drogas? Muchas gracias. Por enésima vez queremos repetir, los centros de atención a las personas con adicción son parte de la política que viene construyendo el distrito desde hace varios años para atender a estas personas. Se aplica en el marco de la ley, de la Constitución, en el espíritu de la última ley que acaba de sancionar el presidente de la República y son parte de un procedimiento de salud pública, aceptado y debidamente autorizado por la ley. Aquí no le estamos diciendo a la ciudadanía que la alcaldía va a regalar droga, ni va a crear centros de consumo de droga, ni mucho menos guetos de drogadictos, que es un lenguaje que no corresponde a un lenguaje de respeto y de derechos humanos. Aquí le estamos diciendo a la ciudadanía, a las mamás, a los papás, que estamos haciendo un esfuerzo integral para prevenir, para rehabilitar y para disminuir el daño. La propuesta que está generando la Alcaldía Mayor de Bogotá para este debate nacional tiene que ver con los centros de consumo regulado que existen en otros países y que para poder aplicar en Bogotá se requiere de un acuerdo con el Gobierno Nacional en el que interviene el Congreso de la República. Es un cambio de la política a partir de unos centros pilotos que Bogotá propone que se inicie en esta ciudad. Eso va a depender de lo que se concerte o no con el Gobierno Nacional. No se ha dictado ninguna norma, no hay decreto, no hay decisión administrativa de la alcaldía, solo hay una propuesta para un debate que queremos que no se criminalice, que se haga de cara a la comunidad científica y a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional. Esa es la esencia de la propuesta que hizo el alcalde y que se complementa con lo que ya está haciendo el distrito y que los secretarios han venido planteando en esta rueda de prensa. Lo que sí es una decisión administrativa de esta alcaldía es que la semana pasada terminamos la contratación de 450 personas que corresponden a maestros especializados en el tema de atención de niños, niñas, jóvenes en condiciones de calle y con problemas de drogadicción, que contratamos todo el equipo psicológico, todo el equipo médico, todo el equipo de enfermeras, todo el equipo psiquiátrico, todo el equipo recreativo, todo el equipo de 50 personas que va a buscar a los niños, búsqueda activa a los niños en condición de calle, que da atención a los jóvenes de manera externa o de manera interna. Esa sí es una política que está hoy en funcionamiento y que nos ha permitido que durante lo que resta de este año, adicionalmente a esos 10.000 millones de pesos que hemos propuesto trabajar, tenemos una inversión de 30.000 millones de pesos. Esa sí es una política que estamos trabajando en el marco de la Bogotá Humana. Pregunta a Guillermo Torres, de Capital Radio. Seguirá Albert Traver, de Agencia EFI. Secretario, buenas tardes. Es importante saber el número de personas a las que ustedes van a beneficiar, o por lo menos el porcentaje de estas personas en condición de calle o
o de drogadicción al que ustedes van a beneficiar con estos camados. Es decir, ustedes ya tienen ese número dispuesto para ayudar a esas personas. Ver en todo el sistema de georreferenciación, hacemos clara diferencia entre el consumo problemático y lo que se denomina el consumo recreativo. Ese consumo problemático, si mostramos en la georreferenciación, aquellos sitios que están relacionados con la situación de lesiones personales, esa por favor, aquella que está relacionada con lesiones personales, con homicidios, con hurto a personas y está centralizada especialmente en 5 focos que tiene la ciudad en este momento de las mismas características. De ahí, cuando el programa vaya avanzando, vaya teniendo mayores recursos como los que se han manifestado hoy, vamos ampliando la cobertura que inclusive debe llegar hasta, tenemos identificados los sitios escolares donde hay mayor problemática tanto del expendio como del consumo. De esos 7.000 consumidores habituales de bazuco, que es el que tiene mayor incidencia problemática, es donde va a haber una primera intervención. Las narcosalas de España, los centros en Suiza, pero son ciudades en las que el consumo en la calle es mucho menor que acá en Bogotá. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es a cuánta gente creen que van a poder atender en la primera fase del programa con las unidades móviles y después con los centros ya fijos. Y si eso va a reducir o eliminar los centros en la calle, como el del Bronx. Sí. Sobre el Bronx, estos centros, vuelvo y repito, son centros de consumo que no han estado regulados. Por eso no vemos, pues en la parte académica no vemos por qué todo este proceso, si es que llevamos 35 años de esos centros de consumo no regulados. Y lo que se quiere es un proceso de regulación. De esos consumidores, inicialmente queremos impactar en los 5 sitios que reúnen aproximadamente 3.500 personas de consumo habitual. De esos 7.000, en los 5 sitios que hemos detectado, hay 3.500 personas que consideramos requieren de esa asistencia en las 2 modalidades que son problemáticas, en el síndrome de abstinencia y en el síndrome de crisis de sobredosis. Claro que aquí no hay el tema de tanto de sobredosis por la misma diferencia que hacía, por ejemplo, de las narcosalas, de toda la problemática en Europa, y es que los niveles de desigualdad aquí significan que los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3 son los que están inmersos en esta problemática del consumo en los núcleos del Bronx, en los núcleos del Amparo, en los núcleos de San Bernardo, en el núcleo de los humedales de Suba y en Lucero, en Ciudad Bolívar. Colegas, muchas gracias por su participación. Está aceptada. En este momento, donde vamos a trabajar con las drogas que están aceptadas. Ustedes saben que hay drogas que podemos usar médicamente, que podemos usar con prescripción médica, que no se puede usar sino por los médicos, pero que no está. Usted de pronto las puede conseguir en el mercado negro, pero son drogas que normalmente están controladas. Voy a darle una explicación a usted. Por ejemplo, yo soy cirujano cardíaco pediátrico. Nosotros operamos niños pequeños, recién nacidos, 3 kilos del corazón. Estos niños nosotros utilizamos normalmente morfina para el dolor de estos pacientes. Estos niños, muchos de ellos cuando hay que mantener la morfina, hacen síndrome de abstinencia. Nosotros podemos usar todo tipo de drogas, ansiolíticos, opiáceos, metadona, para poder en un momento dado tener la posibilidad de atender, y por eso vamos a tener gente muy especializada como psicólogos, ¿cierto? Médicos preparados para este tipo de situaciones, porque no pueden ser un médico cualquiera, psicólogos, y normalmente estamos pensando que podemos atender aproximadamente unas 800 consultas, ¿cierto? Y de psicología por lo menos unos 320 pacientes al mes. Eso es lo que tenemos proyectado dentro de nuestras dos primeros
CAMAT. Pero podemos utilizar toda la artillería médica que tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, un tratamiento muy claro, la metadona, ¿qué es? La metadona no es más que otra droga como la morfina, que son extraídas directamente de la amapola, pero que no produce los síndromes de abstinencia que sí produce desafortunadamente, por ejemplo, la heroína. Entonces nosotros vamos a utilizar todo lo que legalmente esté concebido para poder atender, pero que son drogas inclusive que son controladas. Lo que yo quiero en este caso es si se llega a algunos acuerdos, lo que nosotros no podemos es, nosotros tenemos un rector mundial de la política antidrogas, Estados Unidos, y los enfermos de cáncer en California pueden tener prescripción médica de marihuana para el momento en que están en su estado terminal. Y está plenamente identificado que les sirve para aliviar el proceso grave que tienen los pacientes. Entonces, nosotros no queremos ser más papistas que el Papa, en este caso, y por eso estamos diciendo que lo que esté dentro del marco médico legal, vamos a utilizarlo en todo este tipo, y vamos a suministrarlo. No es esperar al paciente como está ahora, no es esperar a que el paciente llegue en una situación crítica como están llegando. Hace poco tuve la posibilidad de comunicarme con un amigo de Armenia y me dijo que en esa semana había tenido 25 casos graves de personas que le habían llegado al hospital por problemas de síndrome de abstinencia de heroína, al hospital universitario. Entonces, esas son situaciones bastante complejas. Y nosotros tenemos un ascenso ahora bien importante del consumo de drogas fuertes, algo que no era, o que nosotros creíamos que no era problema nuestro, pero sí es ahora problema nuestro. Entonces, el tema es claro, vamos a utilizar todo lo que nosotros tengamos a mano. Muchas de esas drogas son restringidas y no son solamente de uso médico, y por médicos nomás, y por prescripción médica, para poder atender todos los tipos de situación que se llegue a presentar. No porque no tenemos posibilidad de hacerlo, no está, ¿no es cierto? Es que esa es la propuesta para debatir. Es que esa es la para debatir, pero nosotros, esa es la para debatir. Esa es. No, es que hay una situación, nosotros en este momento estamos en una inversión muy grande, estamos pasando de 375 equipos médicos, oígase bien, 375 equipos médicos que vamos a pasar a más de 1000, haciendo una inmensa inversión, ya no es de miles, sino de cientos de miles de millones de pesos. Nuestro programa de atención primaria en salud puede pasar de los 200.000 millones de pesos y tiene que ver fundamentalmente de la atención primaria de ese tipo de problemas. Entonces nosotros lo que queremos es no esperar como está lo que está sucediendo aquí en Colombia con este sistema que tenemos. Esto es un sistema eminentemente curativo. Nosotros esperamos la gente en los hospitales. Eso tiene que acabarse. Nosotros tenemos que ir a buscar a la persona. Y especialmente bregar a ver cómo podemos ayudarle y no esperar a que llegue o agónico o muerto a nuestros hospitales.